Imagina volver a esos días en los que la vida era más simple, cuando la felicidad cabía en un casete, en un televisor a color o en una tarde jugando en la calle con tus amigos. Los 80 no fueron solo una década, fueron una forma de sentir, de vivir y de soñar. Y hoy te llevaré de regreso a esos momentos que marcaron a toda una generación. Era una época en la que la vida parecía más ligera, cuando las familias se reunían frente al televisor para ver Siempre en Domingo, mientras los niños llenaban las calles con juegos como el trompo y las canicas, y en cada esquina sonaban las canciones de José José, Juan Gabriel o Rocío Dúrcal. Por eso, hoy viajaremos al pasado para recordar 12 cosas que muchos mexicanos extrañan de los años 80, esos instantes sencillos que con el tiempo se transformaron en recuerdos imborrables. Número 12. En los años 80, millones de mexicanos esperaban con ansias el estreno semanal de Chespirito. Aunque personajes como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado o el Dr. Chapatín habían nacido antes, fue en esa década cuando el programa se consolidó como un clásico en los hogares. Cada nuevo capítulo se volvía tema de conversación en la escuela, en la oficina y hasta en la tiendita de la esquina. No existía internet ni repeticiones inmediatas, por lo que sentarse frente a la tele a la hora exacta era casi un ritual familiar. El humor blanco, los sketches entrañables y las frases que todos repetían hacían sentir que cada episodio era como una reunión con amigos de toda la vida. Por eso, muchos recuerdan con nostalgia esas noches en que escuchar la música de entrada de Chespirito llenaba la sala de alegría. Número 11. Uno de los recuerdos más emocionantes para muchas familias fue la llegada de los primeros televisores a color a sus hogares. Aunque esta tecnología había llegado a México en los años 60, no fue sino hasta finales de los 70 y durante los 80 cuando se volvió más accesible para la clase media. Antes todo se veía en blanco y negro, y de pronto, programas, caricaturas y partidos de fútbol empezaron a llenar las salas con colores vibrantes. La compra del primer televisor a color era un verdadero acontecimiento. Se inauguraba con Siempre en Domingo, con un partido de la selección mexicana o con caricaturas como Eman. Los niños se quedaban asombrados al ver a sus héroes con colores reales, mientras los adultos presumían orgullosos la novedad frente a vecinos y amigos. Número 10. En los años 80, el Walkman revolucionó la manera de escuchar música y se convirtió en el objeto de deseo de miles de mexicanos. Antes, la música estaba limitada al radio, al tocadiscos en casa o a cargar con grabadoras enormes. Pero con el Walkman, por primera vez podías llevar tu casete favorito a cualquier lugar, ponerte los audífonos y desconectarte del mundo. La primera vez que alguien probaba un Walkman era pura emoción. Escuchar a Timbiriche o Soda Stereo mientras caminabas por la calle se sentía como vivir en el futuro. Muchos aún recuerdan la ilusión de comprar pilas nuevas, rebobinar el casete con un lápiz y decidir qué lado escuchar primero. Tener un Walkman en los 80 no solo era tecnología, era un símbolo de estilo y de libertad. Quien lo llevaba colgado en la cintura se sentía diferente, como si trajera un pedacito del mañana en los bolsillos. Número 9. Los programas musicales como Siempre en Domingo marcaron la vida de millones de mexicanos. Cada domingo por la noche, las familias se reunían frente a la televisión para ver a Raúl Velasco presentar a los artistas más importantes, tanto nacionales como internacionales. Si quieres seguir viajando al pasado y revivir la nostalgia de aquellos años que nos hicieron quienes somos, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de recuerdos que nunca mueren. Era la plataforma soñada. Quien aparecía en Siempre en Domingo prácticamente aseguraba su éxito, tanto que llegó a ser conocida como la Universidad de la Música en México. Ahí debutaron o se consolidaron grandes figuras como Luis Miguel, Timbiriche, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Emanuel, Yuri y muchos más. Pero más allá del espectáculo, el programa era un ritual familiar, porque en un tiempo sin redes sociales ni plataformas digitales, la televisión era la ventana principal al mundo del entretenimiento. Número 8. En los años 80, la radio en México era mucho más que un aparato encendido en la sala o en el coche. Era compañía diaria. Era una voz cercana que llenaba de vida los espacios. Las voces de los locutores se volvieron inolvidables porque transmitían con estilo y personalidad, acompañando a millones de mexicanos. Quien escuchaba Rock 101 difícilmente olvida a Luis Gerardo Salas, pionero de una estación que abrió las puertas al rock en inglés y en español. También estaba Jesús Salazar, conocido como El Padrino, cuya voz profunda marcó la identidad de WFM 96.9. Incluso un joven Alejandro González Iñárritu, mucho antes de ser cineasta,
Formó parte de esa generación de locutores que marcaron época en la radio juvenil. En el AM la experiencia era distinta, pero igualmente entrañable. Estaciones como La Pantera 590 llenaban el aire con salsa, baladas y pop, y sus locutores, con voces cercanas y carismáticas, parecían hablarle a cada oyente directamente al oído. Al mismo tiempo, otros espacios empezaban a darle fuerza a la música grupera, presentando con entusiasmo a grupos como los Bukis, Bronco y Los Temerarios, con la sensación de que todos estábamos presenciando el nacimiento de algo grande. Número 7. Los Chicles Motita fueron un clásico inolvidable de la infancia mexicana en los años 70 y 80. Su lugar en la memoria no fue por lo sofisticado, sino por su olor y sabor inconfundibles. Venían en pequeñas envolturas de colores brillantes, con sabores como plátano, fresa, menta o canela. Eran chicles sencillos, pero tenían esa magia que podía alegrar a cualquier niño con solo abrirlos. El aroma dulce de un motita era tan intenso que se quedaba impregnado en mochilas, cartucheras y bolsillos. Muchos recuerdan compartirlos en la escuela, guardarlos como si fueran un tesoro o incluso usarlos como moneda de cambio en los recreos. Es cierto que el sabor no duraba mucho, pero eso era lo de menos. Lo especial estaba en ese instante de abrir la envoltura y sentir un olor que, hasta hoy, despierta pura nostalgia. Número 6. En los años 80, los autobuses Dina formaban parte inseparable de la vida cotidiana en México. El rugido de su motor, escuchado a lo lejos, anunciaba la llegada del camión que miles de personas abordaban cada día rumbo al trabajo, la escuela o algún viaje. Los Dina no solo eran transporte, eran parte del paisaje urbano, con sus colores vivos, letreros pintados a mano en el parabrisas y choferes que adornaban el tablero con estampitas, radios y luces. Viajar en ellos era toda una experiencia. Los asientos rígidos, las ventanas corredizas y el inconfundible olor a diésel acompañaban cada trayecto. Se convirtieron en los reyes de las rutas de primera y de segunda clase, y fueron testigos de incontables historias en las carreteras. Muchos aún evocan los viajes familiares en estos autobuses, con maletas en la parrilla superior y música de casete sonando durante todo el camino. Número 5. En los años 80 y principios de los 90, las transmisiones de box con Julio César Chávez eran más que una pelea de boxeo. Eran un acontecimiento nacional. Cada vez que el gran campeón mexicano subía al ring, el país entero se detenía. Familias completas, vecinos y amigos se reunían frente al televisor para ver el combate en señal abierta. Las calles quedaban vacías, los bares y cantinas se llenaban, y en las casas se improvisaban reuniones con refrescos y botanas. Era común escuchar los gritos y aplausos de distintas casas al mismo tiempo, como si todo un barrio estuviera conectado por la misma emoción. Julio César Chávez era el reflejo del orgullo mexicano. Cada golpe que lanzaba se sentía como un triunfo compartido. Sus peleas memorables contra rivales extranjeros lo consolidaron como un símbolo de disciplina, entrega y coraje. Número 4. Los relojes digitales Casio con calculadora fueron uno de los objetos más deseados por niños, jóvenes e incluso adultos. Eran una novedad absoluta. No solo daban la hora exacta, también ofrecían funciones de cronómetro, alarma, lo más impresionante, un diminuto teclado de calculadora en la carátula. Para muchos estudiantes, llevar uno en la muñeca era como cargar un pedacito del futuro. Estos relojes se convirtieron en símbolo de modernidad y estatus. Quien lo usaba era la envidia del salón o de la oficina. Más de uno los utilizó para sacarse de apuros en los exámenes de matemáticas, aunque los maestros ya conocían la trampa y en ocasiones los prohibían. Su diseño, con botones minúsculos y luz verde fosforescente, quedó grabado en la memoria de toda una generación. Número 3. En los años 80, viajar en los autobuses Estrella Blanca era toda una experiencia que millones de mexicanos recuerdan con nostalgia. Sus asientos podían ser duros e incómodos, pero eso nunca le quitaba emoción al viaje. Para muchos, subirse a una Estrella Blanca significaba la primera vez que salían de su pueblo o ciudad rumbo a destinos como Acapulco, Guadalajara o la Ciudad de México. El sonido constante del motor, el olor a diésel, las cortinas corredizas de las ventanas y los choferes con sus camisas blancas formaban parte del paisaje habitual de esos trayectos. No había pantallas ni aire acondicionado moderno, pero sí había música en casete, vendedores que subían a ofrecer refrescos y tortas, y familias enteras cargando maletas, bolsas y hasta canastas. A pesar de las incomodidades,
Viajar en una estrella blanca era sinónimo de aventura. Significaba visitar a los abuelos, salir de vacaciones o regresar a casa después de mucho tiempo. Subirse a ese camión era, para muchos, la promesa de un recuerdo imborrable. Número 2. Las vacaciones en Acapulco eran un clásico de la época, el destino soñado de miles de familias mexicanas. Ya fuera con parientes o con amigos, era el lugar donde se combinaban las playas doradas, las palmeras, la vida nocturna y esa sensación de estar en el centro de todo. El viaje comenzaba desde la carretera, maletas amarradas en el techo del coche, hieleras llenas de tortas y refrescos, niños ansiosos preguntando «ya casi llegamos», y las paradas en fondas del camino para comer. Una vez en Acapulco, todo era felicidad. Juegos en la arena, fotos con flotadores gigantes, cocos fríos, camarones junto al mar y noches que parecían no terminar nunca. Muchos recuerdan esas vacaciones como las primeras aventuras lejos de casa, llenas de risas, anécdotas y esa libertad única que solo Acapulco sabía regalar. Número 1. En los años 80, era imposible caminar por una colonia mexicana sin escuchar, desde alguna ventana abierta, las voces de Juan Gabriel, Rocío Dúrcal o José José. Sus canciones de amor, desamor y esperanza inundaban las casas a través de tocadiscos, casetes o la radio que siempre estaba encendida. Eran melodías que unían generaciones enteras. Los padres las cantaban con sentimiento, los abuelos las recordaban con nostalgia y los jóvenes, aunque fingieran indiferencia, también las llevaban en el corazón. Querida, amor eterno, la gata bajo la lluvia, el triste o lo pasado se convirtieron en parte del sonido cotidiano de México. Se escuchaban en fiestas familiares, fondas, taxis y cantinas, transformándose en una auténtica banda sonora colectiva. Un detalle más, la vida sin celulares tenía un ritmo muy distinto. La comunicación era más lenta, pero también más cercana y auténtica. Si alguien quería verte, pasaba directamente a tu casa o simplemente decía «nos vemos a las 5 en la plaza», y ese compromiso se cumplía de verdad. Las charlas eran cara a cara, sin distracciones de pantallas ni notificaciones. Se podía pasar horas en la banqueta, en la sala de la casa o en la tiendita de la esquina, compartiendo historias, risas o secretos. Las llamadas eran desde el teléfono fijo y muchas veces con la voz de la mamá de fondo recordando «cuelga ya, que va a salir caro». Esa falta de inmediatez hacía que los encuentros fueran más valorados. La gente estaba presente de cuerpo y alma. Por eso, muchos recuerdan aquella época como un tiempo con menos prisa y más convivencia, donde la amistad y el amor se cultivaban con paciencia y mirándose directamente a los ojos. Y así llegamos al final de este recorrido lleno de nostalgia. Los años 80 fueron una década que nos regaló momentos irrepetibles, desde las caricaturas que marcaban la infancia, los casetes que guardaban nuestra música favorita, hasta los dulces de la tiendita y esas canciones que todavía hoy nos hacen suspirar. Quizá ahora todo sea más rápido, más moderno y lleno de tecnología, pero son esos pequeños detalles sencillos los que siguen vivos en nuestra memoria y nos recuerdan que la verdadera felicidad estaba en lo cotidiano. Cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más extrañas tú de los 80? Y no olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que cada vez seamos más los que mantenemos viva esta comunidad de recuerdos.